Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos al webinar de Cian Médica sobre análisis prequirúrgico de los expertos. Y esta tarde vamos a iniciar con la doctora Claudia Palacio. La doctora es expresidenta de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, maestra en Ciencias Médicas por el Instituto Politécnico Nacional, es expresidente del Centro Mexicano de Cirujanos de Catarata, titular del curso de alta especialidad de segmento anterior de la Universidad de West Hill, es sinodal del Consejo Mexicano de Oftalmología y coordinadora de investigación de Sala 1, Salud. Pues Claudia, muchísimas gracias por participar y la plática va a ser evaluación objetiva de la superficie ocular. Adelante, Claudia. Muchas gracias, César, por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Perdón. Ahí está. Pues muchas gracias por esta invitación para compartirles un poco de mi experiencia con el sistema Keratograph y hablar de algo que en la actualidad tiene una relevancia muy grande. ¿Cuáles son las implicaciones actuales del ojo seco y que ya todas las publicaciones lo manejan? Bueno, en primer lugar, el ojo seco va a tener un impacto directo en la calidad y la cantidad de visión de las personas que lo padecen. Tiene mucha relevancia en los sujetos a los que vamos a realizar un procedimiento quirúrgico o un tratamiento oftalmológico, ya que impacta la evaluación de ese paciente. ¿En qué sentido? Bueno, pues en cualquier tipo de padecimiento, pero más en los más comunes, por ejemplo en la catarata, está perfectamente estudiado cómo impactan las mediciones de las queratometrías para un cálculo de lente intraocular, cómo impacta el eje de las queratometrías y hace que haya errores en la ubicación de los lentes tóricos, cómo nos puede dar errores en las mediciones diferentes que tenemos que tomar para que nuestros resultados sean objetivos. Entonces, este ojo seco es causa en la actualidad de una insatisfacción muy grande posquirúrgica en pacientes de catarata y de cirugía refractiva. Basta decir que en el caso de la cirugía de catarata existen artículos que relacionan el ojo seco con un porcentaje tan alto como el 35% de insatisfacción de pacientes a los que se implantan lentes multifocales. Entonces, es algo que debemos de evaluar antes de operar a nuestros pacientes. Mucho más severo aquellos pacientes que pretenden una cirugía refractiva corneal y que ya tienen un padecimiento de ojo seco. El resultado se va a ver totalmente afectado. Y también es importante decir que la incidencia y la prevalencia es cada vez mayor, cada vez tenemos más casos nuevos de ojo seco y el porcentaje de personas con ojo seco en la población es mayor. Esto se ha venido a agudizar con la pandemia, el uso de monitores, el uso de Office Home, los teléfonos celulares, los horarios que no se respetan de trabajo. Actualmente la gente trabaja a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, han tenido un impacto muy importante en que se eleven las cifras de pacientes con ojo seco. Bueno, ¿y cómo evalúo a ese paciente con ojo seco? La realidad es que pues la historia de cómo tratamos a estos pacientes es enorme. Sin embargo, hasta ahora, todos los métodos de evaluación de los pacientes con ojo seco, pues tenían algo de subjetivo. Y lo que nos viene a traer la tecnología actual es poder ser objetivos en esa evaluación. ¿Qué es el Keratograph? Bueno, el Keratograph es
un video queratoscopio, que también es un topógrafo, pero lo más importante de entender es que es un sistema de medición, pero también de evaluación. Está basado en la proyección de anillos de Plácidos. Es un semihemisferio que va a estar delante del paciente y que va a hacer una proyección de esos anillos de Plácidos, y en base a la reflexión que sucede en la córnea nos va a dar mediciones muy importantes y muy exactas de toda la superficie ocular. Cuenta con diferentes tipos de iluminación y lo más importante, como les decía, nos va a permitir evaluar de forma objetiva a los pacientes. Y esto va a tener repercusiones en que el paciente también se dé cuenta de su mejoría. ¿Cómo funciona? Bueno, tiene diferentes módulos. Uno es el TF Scan, que nos va a hacer una medición de la altura del menisco lagrimal. Existe una medición del tiempo de ruptura de película lagrimal no invasivo. Se puede evaluar la capa lipídica de la película lagrimal y también la dinámica de la película sobre el globo ocular. Un MeiboScan que nos va a permitir una meibografía, que esto es algo muy novedoso y muy significativo para la evaluación de nuestros pacientes. Podemos ver en 3 dimensiones las glándulas de meibomio, y un R-Scan que nos va a dar una detección y clasificación anatómica del enrojecimiento vulvar. Aunado a esto, al final de nuestro estudio vamos a tener un informe que es llamado informe Genvis y del que les hablaré más adelante. Bueno, les decía que tiene diferentes iluminaciones, tiene una luz blanca, también cuenta con una iluminación infrarroja, y esto es sumamente importante porque muchos de los sistemas de evaluación de superficie no cuentan con una luz infrarroja, y la luz infrarroja permite que no haya un lagrimeo reflejo de los pacientes y que la evaluación sea más exacta. Y también tiene diodos azules que nos permiten una mejor visualización, sobre todo cuando se usa tinción como la fluoresceína. Y aquí vemos cómo en cada una de las partes de la evaluación de Keratograph utilizamos diferentes tipos de iluminación. La proyección típica de los anillos de Plácido, que puede ser infrarroja. En el MeiboScan, lo infrarrojo, que nos va a permitir hacer una transiluminación del párpado, y ahí pueden ver cómo están las glándulas de meibomio totalmente visibles. El imaging, que son puntos de LED azules, y ahí están viendo cómo se puede hacer una fluorometría con un lente de contacto, y los puntos de LED blanco que nos van a permitir ver ese reflejo y movilización dinámica de la película lagrimal. Bueno, uno de los principales factores para evaluar si existe una deficiencia acuosa en nuestros pacientes de ojo seco es determinar la altura del menisco lagrimal. Y ustedes recordarán que siempre lo hemos hecho poniendo fluoresceína, ponemos a nuestro paciente en la lámpara, empieza como a lagrimear y vemos ahí un acúmulo que en nuestra perspectiva le damos un valor numérico de menos de 1 milímetro, de más de 1 milímetro, pero es totalmente subjetivo. Este sistema de medida del menisco lagrimal pues es totalmente objetivo, y además viene acompañado de una escala en donde sabemos que cuando este menisco está arriba de 0.35 milímetros es bueno, es normal entre 0.2 y 0.35 milímetros, empieza a ser reducido cuando está entre 0.15 y 0.2, y realmente es bajo cuando está a menos de 0.15 milímetros. Otra cosa importante en esta parte del estudio es que no solo nos evalúa la parte central, sino podemos evaluar la parte temporal y la parte nasal del menisco lagrimal. Tiene el sistema, como les decía, de medir la ruptura de la película lagrimal, pero es una medición que no es invasiva. No ponemos sobre la córnea fluoresceína, sino es una medición que se basa en la proyección de los discos de Plácido. ¿Cómo es esto? Bueno, aquí pueden ver cómo está la proyección,
y cómo cuando la película lagrimal está regular, conservada, los discos de Plácido están regulares, completos, empieza a haber una distorsión de las miras cuando se empieza a perder y empieza a romperse completamente y dando una imagen de ruptura del anillo de Plácido cuando ya se hizo esa ruptura. Si esto lo viéramos en un esquema, lo veríamos de esta forma. Y así es como lo vemos proyectado sobre la córnea. Bueno, ¿cómo aterrizamos esas distorsiones? Bueno, nos da un mapa muy importante en el que en tonos cálidos nos muestra dónde es que se rompió la película lagrimal inicialmente, nos da una gráfica en la que existe un tiempo que nos determina cuándo se rompió por completo la película lagrimal y también esta escala de color que nos permite categorizar a nuestros pacientes en cuanto a la severidad en esa pérdida de la estabilidad de la película lagrimal. Entonces, lo que les decía, nos vamos a una cosa totalmente objetiva. Así se ven las gráficas, tonos de rojo donde se empieza a perder, tonos verde donde está conservada, y esto es algo que entiende muy bien el paciente porque se lo estamos graficando de una forma entendible. Otra forma, y ustedes lo habrán visto, es valorar la tinción corneal con fluoresceína. Normalmente cuando lo hacemos en la lámpara de hendidura, pues a veces es difícil determinar si en una zona tiene un poco de puntilleo, en otra más, y qué categoría le damos. Basado en la escala de Oxford, separando en 5 zonas la zona corneal, esta parte del estudio de Keratograph nos va a estadificar cuánto hay de fijación de la fluoresceína y nos va a quitar ese problema de que sea la apreciación del observador, de manera que lo haga yo o lo haga un asistente o alguien más, el resultado va a ser la misma categoría en cuanto a la tinción corneal. Otra cosa importante es la conjuntivochalasis. Casi todos los pacientes que tienen ojo seco tienen pliegues en la conjuntiva y el sistema Keratograph nos permite también evaluar qué tan afectada está la conjuntiva y esta es una evaluación muy dinámica en la que se ve la fijación de la fluoresceína también y también nos da una categorización de en qué estado se encuentra nuestro paciente para que podamos hacer el seguimiento después del tratamiento. Bueno, algo importantísimo, y yo les hablaba de las computadoras, los monitores y el ojo seco que ha subido mucho su presencia en toda la población, es la importancia de la capa lipídica. Sabemos que la capa lipídica es la que estabiliza la lágrima y no permite que se evapore. El día de hoy existe mucho paciente con ojo seco evaporativo. ¿Y cómo evaluamos esa capa lipídica? Hasta ahora no había una forma muy objetiva de hacerlo. La capa lipídica mide entre 80 y 200 nanómetros de espesor, dependiendo su composición, y existe una forma en el Keratograph en el que lanzamos los discos de Plácido y según la composición y el grosor de esa capa lipídica va a ser el reflejo y el color que den los anillos. De manera que podemos ver que este reflejo es normal cuando se encuentra entre estos tonos azulosos y marrones. Cuando no hay capa lipídica, definitivamente el reflejo de los anillos es totalmente blanco. Y esto se da mucho en pacientes que tienen afección por ojo evaporativo. Es importante esta evaluación. Durante la evaluación de la capa lipídica, también quiero que observen el video en la parte superior, vean cómo se manda una luz de diodos blancos y se ven las partículas suspendidas sobre la capa lipídica. Normalmente se debe de ver ese movimiento de elevación de las partículas. Ustedes saben que cuando existe un ojo seco con una osmolaridad muy alta,
la viscosidad de la lágrima es mayor y el movimiento de estas partículas no es tan visible, a veces ni siquiera se ve el movimiento. Y pueden ver en la fotografía de abajo a la izquierda cómo está una proyección de los anillos de Plácido y es totalmente blanca, es una ausencia casi total de la parte lipídica de la película lagrimal. Entonces, esta es otra evaluación de estas capas. También es importante que con queratograph podemos evaluar los márgenes palpebrales. Sabemos que la blefaritis en los pacientes es una causa de ojo seco y es muy importante realizar esta evaluación. Algo que nos permite también categorizar y tener una escala son las telangiectasias en el borde palpebral. Existe un análisis en el estudio que nos va a permitir saber cómo están esas telangiectasias y también sabemos que en el borde de las pestañas existen escamas, existe una alteración de todo el borde palpebral y también esto nos lo puede categorizar para hacer un análisis más acertado. Bueno, el ojo rojo creo que es algo que les preocupa muchísimo a los pacientes con ojo seco, porque constantemente la gente se los está mencionando que tienen el ojo rojo, ¿no? Y es una manera de que después de dar el tratamiento se sientan satisfechos. A veces se les olvida lo rojo que lo tenían y una forma objetiva de tener archivado cómo están los ojos es este método del queratograph que va a poner escalas del enrojecimiento. ¿Cómo hace esto? También quita la subjetividad que tenemos nosotros al explorar un paciente y decir, tiene 2 cruces, tiene 3 cruces de hiperemia conjuntival, porque en base a la fotografía hace un escaneo, hace un análisis de los vasos sanguíneos y entonces nos lo va a poner en una escala para que podamos tener el dato objetivo. Algo interesantísimo que yo les mencionaba que para mí ha sido una sorpresa es la meibografía, tanto de párpado superior e inferior. Esto permite el queratograph que hagamos unas tomas muy grandes porque el paciente se encuentra a una distancia muy adecuada y el campo es de 26 milímetros. Prácticamente todo el párpado podemos tomar el análisis. Se usa luz infrarroja y vean cómo está la exposición de las glándulas de meibomio para su análisis. También la fotografía de su izquierda hacia arriba podemos limitar la zona que vamos a analizar y en la parte de abajo ustedes pueden ver cómo en estas glándulas de meibomio que se encuentran tortuosas, lo que está marcado en azul es una zona del párpado en el que ya no hay glándulas, están atrofiadas completamente. Este análisis es sumamente interesante. Yo les quiero poner de ejemplo a los pacientes diabéticos. Actualmente yo hago un estudio en pacientes diabéticos con queratograph, porque el paciente diabético se ha visto que tiene una afección directa en las glándulas de meibomio, además de que tiene la neuropatía que hace que tenga menos sensibilidad y parpadee menos. Las glándulas de meibomio están realmente afectadas, se ven acortadas, su diámetro es menor, tienen tortuosidades y esta alteración hace que el paciente diabético siempre esté con sintomatología de superficie ocular. A veces no le prestamos mucha atención porque le damos más importancia a buscar la retinopatía diabética, la catarata, pero el paciente sintomáticamente tiene mucha molestia por el ojo seco que siempre acompaña a su enfermedad. Y les pongo el ejemplo que esto es el pan nuestro de cada día. Yo veía pacientes diabéticos, nunca les hacía un estudio de queratograph, sino solo en la lámpara de hendidura. Y el día de hoy, al hacer un estudio en este tipo de pacientes, podemos ver más objetivamente cuál es el estado de su superficie ocular. Bueno, un paciente diabético con hiperuricemia, dilipidemia, hipertensión arterial y diabetes, lo que vemos todos los días en nuestros consultorios, un enrojecimiento importante de sus ojos,
la hiperemia le molesta mucho, pero ¿qué pasa cuando hacemos el análisis de Keratograph? Vean esa tinción tan importante y que debe dar una sintomatología tremenda en el paciente, la afección conjuntival también y la alteración de las glándulas de meibomio. Bueno, y aquí pueden ver cómo en este otro paciente, después de dar un tratamiento con una emulsión lipídica, cambia totalmente. En el estudio basal prácticamente no eran detectables con la luz infrarroja las glándulas de meibomio, y posterior al tratamiento podemos ver cómo empiezan otra vez a funcionar esas glándulas de meibomio y a mejorar. Bueno, algo que trae también integrado el sistema Keratograph es un test de OSDI, trae otro tipo de test, son escalas de sintomatología de los pacientes. Les recuerdo que en la actualidad el DIUS, este consenso que se hizo internacional, marca que para hacer un diagnóstico de alteración de la superficie ocular por ojo seco se debe de tener sintomatología. Entonces, el que esta escala esté dentro del aparato facilita mucho que la hagamos. El test de OSDI es un test que evalúa 3 escalas: la sintomatología, irritación ocular, limitaciones funcionales de la visión y factores ambientales relacionados con ojo seco, y nos va a permitir que lo pongamos en un grado de un ojo normal, leve, ojo seco moderado, o que tengamos un ojo seco severo. A veces, hasta que hacemos estos test, el paciente concientiza cuánto de su actividad diaria está afectada por el ojo seco. Bueno, y algo padrísimo que tiene este aparato es que al final de todo esto que hacemos en el paciente podemos hacer un reporte, pero un reporte aterrizado en algo que comprende el paciente, de manera que este hexágono nos muestra cada uno de los parámetros que se evalúa en el paciente, y entre más se acerquen las líneas azules a lo rojo, pues más alterado está. Este reporte es algo muy bueno porque no lo teníamos antes y permite que nuestro paciente vea el valor de un estudio como este. Podemos incluir un logo personal en el reporte Genvis, que es un reporte que se hizo en Jena, Alemania, en un instituto de investigación, y se aterrizó todo el estudio de Keratograph en esto. Vamos a tener la imagen real del ojo del paciente para que pueda ver su evolución, el gráfico con radar de las 6 mediciones esenciales, que además el reporte Genvis trae la explicación de cada una de las mediciones en un lenguaje adecuado para el paciente, y las mediciones individuales y resultados que tiene. Y solo para completar la información, aunque no es motivo de la charla, decirles que también este Keratograph nos permite la adaptación de lentes de contacto permeables al gas, nos puede hacer la simulación de oxigenación del paciente, ver cómo queda el lente después de que se realiza la entrega al paciente, cómo está ubicado, y también pues es un topógrafo corneal que nos incluye mapas de córnea anterior y también algunos otros que nos permiten hacer un tamizaje para queratocono. De manera que quisiera concluir diciéndoles que son múltiples las enfermedades que se asocian a ojo seco en oftalmología, y también son múltiples los pacientes que no tienen ninguna de estas enfermedades, pero que están cursando con ojo seco. Hace 2 años eran 344 millones de personas en el mundo que sufrían de ojo seco. La estimación actual no existe, pero se sabe que hubo un incremento muy grande, y es algo que el oftalmólogo le debe de dar mucha importancia porque impacta la calidad de vida de los pacientes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Claudia, por tu presentación. Y siguiendo con el programa, nuestra siguiente plática es con el doctor Marco Antonio Cantero,
el doctor Marco Antonio Cantero Vergara es médico militar oftalmólogo, que tiene su especialidad de cemento anterior y córnea y cirugía refractiva. Es director médico de la Clínica Verdien en México, subdirector técnico de la Clínica Sala 1 y es expresidente del Centro Mexicano de Cirujanos de Catarata. Entonces le damos la bienvenida al doctor Cantero y adelante, gracias por su participación. Muchas gracias, César. Y agradezco la invitación por participar con ustedes. Les agradezco que me hayan invitado y hablar sobre la experiencia que hemos desarrollado con el Pentacam en el análisis corneal para el cálculo de lentes intraoculares. Perdón. Lo primero que uno se pregunta es si realmente o por qué debemos analizar la córnea para el cálculo de un lente premium. Hoy los lentes de intraoculares llamados premium, que engloban a los lentes multifocales y a los lentes tóricos, requieren un estudio más acucioso del globo ocular y de la córnea para poder ser implantados. Entonces, ¿por qué debemos analizar para la córnea para calcular un lente premium? Y me gusta hacer esta reflexión porque apenas el siglo pasado, en la década de los 80s, 90s y a lo mejor los principios de este siglo, los resultados visuales que teníamos después de una cirugía de catarata eran bastante buenos. Inclusive, existen algunas publicaciones en las que hablaban que no había ninguna diferencia significativa entre una cirugía extracapsular y una cirugía de facoemulsificación. De tal manera que en esa época bastaba con tener un biómetro y tener un queratómetro, del tipo que ustedes quieran, con lentes de PMMA y algunos lentes de acrílico que se empezaban con fórmulas para calcular los lentes de primera y segunda generación, pues realmente los resultados que se obtenían eran y se consideraban bastante buenos. Entonces, ¿por qué cambiar esa situación? ¿Qué fue lo que sucedió con la cirugía de catarata? Bueno, pues resulta que empezaron a salir al mercado los lentes multifocales y nos dimos cuenta que habíamos cambiado un poco, que hoy queremos tener una mejor visión lejana, queremos tener visión intermedia, queremos visión cercana, y bueno, eso vino a ser complementado con el uso de los lentes premium, específicamente de los lentes multifocales, y ahora de la combinación de lentes multifocales tóricos que pretenden dar una mejor visión a los pacientes que tienen astigmatismo. Entonces, ¿qué sucedió realmente con la cirugía de catarata? Bueno, pues que hubo una evolución de la cirugía de catarata que antes hacíamos a lo que ahora llamamos cirugía de catarata refractiva. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente las cosas fueron evolucionando, fueron cambiando, se introdujeron los lentes multifocales. Y si queremos hablar de este tema, sí es importante, considero yo, tratar de definir qué es la cirugía refractiva del cristalino. Entonces, debemos entender por cirugía refractiva cristalino la remoción de ese cristalino, ya sea cataratoso o no, que tiene como finalidad eliminar o reducir la dependencia de gafas. Por lo tanto, la idea es eliminar cualquier efecto o defecto refractivo existente, ya sea la miopía, hipermetropía, el astigmatismo y la presbicia. Ese es el concepto general de la cirugía refractiva del cristalino. Vamos a abandonar los lentes para poder ver a todas las distancias e inclusive corregir la presbicia. Y entonces, cuando nos metemos en esta situación, estamos hablando del empleo y uso de lentes multifocales. Si vamos a meternos a hacer cirugía refractiva en el cristalino, es muy importante hacer una cuidadosa selección del paciente. Es decir, hay que hacerles a los pacientes un examen oftálmico completo, hay que realizar estudios oculares especiales y otra cosa que también es muy importante, observar la psicología del paciente para obtener buenos resultados. De tal manera que esto nos ha llevado a evaluar de manera precisa tanto el segmento anterior del ojo como el polo posterior del globo ocular. Y ahí es donde empezamos a usar algún tipo de estudios diferentes. Se ha descrito mucho sobre qué estudios se deben de indicar en un paciente
que se va a operar con lentes multifocales con la idea de hacer una cirugía refractiva, desde microscopía especular, topografía, y observen cómo aquí pongo en negritas y con letras más grandes, tomografía ocular, hay que hacer la barometría ocular, interferometría ocular, OCT macular. Cuando uno ve todos esos estudios, uno se pregunta, ¿realmente será necesario realizar tantos estudios? Bueno, si lo que nosotros pretendemos es tratar de corregir cualquier error refractivo, llámese miopía, hipermetropía o astigmatismo, inclusive presbicia, creo que sí es importante hacer una perfecta evaluación de los pacientes desde el punto de vista de estudios oculares, desde el punto de vista de la psique del paciente. Entonces, por eso considero que sí es importante hacer una serie de estudios. Pero cuando uno se enfrenta a esto, de pronto uno no sabe qué parámetros elegir o tomar en consideración para poder indicar un lente multifocal. ¿Y por qué hacer la diferenciación entre solamente topografía contra tomografía? Recordemos que la topografía solamente nos da información en 2D, mientras que una topografía que está basada en el principio de Schoenfeld, como es el Pentacam, nos puede dar información en 3D, nos ayuda a medir la superficie de la córnea de la cara anterior y la cara posterior de la córnea, a diferencia de una topografía normal. Podemos medir mapas de elevación, es decir, podemos inclusive medir el astigmatismo tanto de la cara anterior como posterior, y esto realmente nos da muchísimo más información contra una topografía convencional. Si hablamos de las aplicaciones clínicas que puede tener el Pentacam, que podemos considerarlo como un tomógrafo del segmento anterior basado en la tecnología de Schoenfeld, pues son muchísimas. Aquí les el número 8, pero hay muchísimas más. Una de las grandes cosas que ahora tiene es que nos ayuda al diagnóstico de catarata. Pues ustedes dirán, eso nada más es sentarse y ver a un paciente en la lámpara de hendidura, pero realmente las cosas han cambiado. Hoy tenemos que demostrarle a los pacientes qué tiene, por qué lo tiene. Y una de las ventajas del Pentacam es que nos ayuda a hacer una cuantificación objetiva en 3D, inclusive de las opacidades del cristalino. Inclusive han generado una clasificación de catarata conocida como PNS, que son las siglas de Pentacam Nuclear Staining, y eso tiene cierta relevancia de la cual ahorita hablaremos. También nos ayuda a planear de forma general cómo vamos a hacer una cirugía y la selección de lentes intraoculares, de tal manera que dentro de sus múltiples usos nos ayuda a tener un poco mayor certeza para el cálculo de lentes intraoculares en aquellos pacientes que han sido operados de cirugía refractiva. Nos ayuda a orientar también las lentes intraoculares tóricas gracias a algunos mapas que tienen como el mapa de Total Corneal Refractive Power, que es realmente muy interesante y que hablaremos más tarde. Podemos conocer cómo se distribuye las diferentes potencias en la córnea, hablando de potencias keratométricas, lo cual nos va a ayudar a determinar si es una córnea multifocal, es una córnea estigmática o una córnea monofocal, para poder tomar la decisión de si implantar o no un lente multifocal. Podemos medir las aberraciones para ver si la aberración esférica de alto orden, para ver si vale la pena poner un lente asférico o un lente esférico. Es decir, un sinfín de parámetros que podemos utilizar y que en la cirugía de catarata, para hacer de nuestra cirugía de catarata una cirugía más segura, más predictiva y más refractiva sobre todo. Entonces, hace un momento les hablaba sobre la clasificación de las densidades del núcleo, que ¿por qué es útil hoy? Es útil porque muchas compañías aseguradoras nos solicitan en ocasiones que mandemos la evidencia de que el paciente tiene una catarata. Antes, con que solo escribiéramos que el paciente tenía catarata, una catarata nuclear, era más que suficiente, pero hoy nos están pidiendo eso. También es importante ver qué tan densa o no es la catarata, como para ir pensando qué ajustes tenemos que hacer en la cirugía de facomulsificación, de tal manera que ustedes podrán ver en esta tomografía del segmento anterior del ojo cómo podemos hablar de la densidad que tiene el cristalino en este caso, y aplicando esta clasificación de PNS podemos estratificar que esta catarata tiene un grado 3. Es una forma diferente y cuantitativa de hacer clasificaciones, pero que ayuda mucho para poder demostrarle al paciente que tiene una cirugía de catarata. Pero ahora, no solo basta saber que tiene catarata, sino ahora lo que queremos es hacer que ese paciente, esa cirugía de catarata se vuelva una cirugía refractiva con la utilización de lentes premium. Y entonces, en Pentacam se han hecho
una evaluación de 4 pasos para ver si un paciente puede ser candidato o no para la utilización de lentes premium, en la cual se evalúan las irregularidades corneales, se evalúa la forma corneal, las aberraciones del paciente e inclusive el astigmatismo corneal total. De tal manera que si utilizamos diferentes mapas que nos puede proporcionar el Pentacam, nosotros podemos llegar a la conclusión de si nuestro paciente es un buen candidato o no es un buen candidato. Y hablando del análisis corneal para el cálculo de lentes de premium con el Pentacam, básicamente en lo personal utilizo estos 5 puntos. 1, evalúo la regularidad de la córnea, ¿dónde? En el mapa refractivo del Pentacam. Hago una barometría del paciente con los mapas de Cernic y un mapa que se llama Cataract Preop para evaluar 2 cosas principalmente. ¿Cuál es el astigmatismo irregular de alto orden del paciente y a cuánto asciende su aberración esférica de alto orden? Después voy a ir desglosando todos y cada uno de esos para que podamos entender el por qué lo hacemos de esa manera. Evalúo también la multifocalidad de la córnea en el mapa de potencias. También una de las ventajas y bondades del Pentacam es que nos ayuda a medir el ángulo kappa, el ángulo alfa, la cuerda mu, la cuerda alfa, que son importantes para la selección de algunos pacientes de los llamados premium. Podemos conocer también el diámetro pupilar para ver si nuestro paciente, cómo se va a comportar con esos fenómenos disfotópticos que se asocian a los lentes multifocales. Entonces, vamos a empezar a evaluar cada uno de esos pasos. ¿Cuáles son? ¿Qué evalúo en el mapa refractivo? Lo primero que hacemos es evaluar la regularidad de la topografía corneal. Si ustedes ven en estas 3 imágenes que les presento, en la imagen superior del lado izquierdo, ustedes observarán un mapa topográfico corneal refractivo de 4 colores refractivos en el cual el paciente evidentemente tiene un encorvamiento inferior que muy probablemente sea asociado a un queratocono o se asocia a una degeneración marginal pelúcida que podría contraindicar, o más bien que contraindica la utilización de un lente multifocal premium. Porque seguramente se lo ponemos, vamos a generar un desastre en ese paciente. Igual en la de la extrema derecha, ustedes podrán ver que hay un encurvamiento en el que observamos de un queratocono, en el que observamos curvaturas de hasta 53 dioptrías. Poner un lente multifocal en ese paciente a lo mejor no esté tan indicado. A diferencia de en la imagen del centro que ustedes podrán ver que bueno, no hay un patrón totalmente irregular, pero no es un patrón que sí se puede ajustar a implantar un lente multifocal. Entonces, desde el primer mapa de la topografía corneal, en el mapa refractivo, nosotros nos podemos ir dando cuenta si nuestro paciente puede ser candidato a un lente multifocal premium. Lo que buscamos es que sea una córnea lo menos aberrada para que podamos ponerle un lente que se basa en la difracción, refracción y que va a generar diferentes focos. Ahora, ¿qué nos permite evaluar? Es otro de los mapas del Cataract Preop. En el primer paso, pues vamos a evaluar también la regularidad de la topografía corneal y vamos a evaluar los ejes de si en caso de que el paciente tenga un astigmatismo. Y vamos a ver que coincida el eje tanto en la curvatura sagital como en el poder refractivo de la córnea total para ver si se puede implantar un lente multifocal. Esto es de suma importancia porque si no hay una concordancia entre los dos e implantamos un lente multifocal tórico o un lente tórico, seguramente nos tendremos alguna sorpresa refractiva. Y recordemos que los pacientes que se van a operar de cirugía refractiva son pacientes demandantes que buscan ver en todas las distancias, que buscan dejar de usar gafas y que están inclusive dispuestos a pagar más dinero. Entonces, es de suma importancia hacer un análisis comparativo de las diferentes potencias astigmáticas para ver si realmente está indicado implantar un lente premium un lente tórico que cae dentro de las lentes consideradas como premium. Otro de los pasos que hacemos es evaluar las aberraciones del paciente, específicamente 2, como yo les decía, evaluar la aberración esférica de alto orden y evaluar el astigmatismo de alto orden. Y eso se hace en 2 mapas principalmente, en el análisis de Cernic y en el Cataract Preop. ¿Eso para qué nos sirve? Observen ustedes esta imagen en la que se observa la pirámide de Cernic, donde vienen todas las aberraciones de bajo orden en el vértice y las de alto orden en la base de la pirámide. Recordemos que la aberración esférica de alto orden es una aberración que se encuentra
dentro de las de alto orden. Observen ustedes, aquí la podrán ver, la aberración esférica que se encuentra en el tercer orden. ¿Y qué es lo que sucede con esta aberración esférica? Es muy importante esta aberración porque recuerden que la córnea tiene una aberración esférica de más 0.27 a más 0.30 micras. Al quitar el cristalino, si nosotros no compensamos eso o no neutralizamos esa aberración esférica con un lente que corrija aberración esférica negativa, entonces vamos a tener un problema visual en los pacientes. Entonces, es por eso muy importante saber qué cantidad de aberración esférica de alto orden tiene a 6 milímetros un paciente. Entonces, como ustedes podrán ver en esta imagen, nosotros también en Cataract Preop podemos ver que en base a la aberración esférica que tenga el paciente, nosotros podemos elegir cuál es el lente que mejor le acomodaría a nuestro paciente para tratar de compensar esa aberración esférica positiva de la córnea. Entonces, ustedes podrán ver que la aberración esférica en este caso que señalo es de 0.393 micras positivas. Entonces, si quitamos el cristalino, tendríamos que usar una lente que pudiera compensar la mayor cantidad de aberración esférica. Entonces, eso hace necesario que nosotros conozcamos cuánto son capaces de corregir las lentes asféricas, de corregir esa aberración esférica. ¿Y qué pasaría si el paciente tuviera 0 de aberración esférica? Bueno, pues entonces podríamos utilizar una lente que sea esférica en lugar de una lente asférica. Y entonces ahí es donde se empiezan a hacer el detalle fino. Otro de los temas que hay que evaluar con respecto a las aberraciones es el astigmatismo irregular corneal total de la córnea. Entonces, el doctor Maeda hizo un reporte muy interesante de que recomienda que si el astigmatismo irregular de alto orden en una zona de 4 milímetros es menor a 0.3 micras, entonces está indicado la utilización de un lente multifocal. Si ese astigmatismo irregular es mayor a 0.5 micras, un lente multifocal está totalmente contraindicado. Y entonces, el Pentacam en su mapa de Cataract Preop nos señala con mucha certeza cuánto tiene un paciente de astigmatismo de alto orden. En este caso, ustedes podrán observar cómo en el mapa de Cataract Preop, en esta zona, viene indicado realmente cuánto tiene de astigmatismo irregular el paciente. Recordando que si es menor de 0.3 micras, entonces el paciente puede ser candidato a un lente multifocal. En el caso que le estoy enseñando acá, la cantidad de astigmatismo irregular es de 0.053. En este paciente pareciera ser que sí está indicado un lente multifocal. Evidentemente ya evaluamos cuáles son las características de las refractivas del paciente. Entonces, si lo vemos de esta manera, observen ustedes, en este caso en específico, que a un paciente le hicimos un Pentacam, evaluamos el mapa de Cataract Preop o el reporte de Cataract Preop y vemos que sí es candidato para un lente multifocal. ¿Por qué? Porque sus astigmatismo irregular en la zona de 4 milímetros es menor de 0.3 micras. Y observen ustedes, aquí está enmarcado que tiene un astigmatismo irregular de 0.2 micras. Entonces, en este paciente sí cumple criterio como para implantarle un lente multifocal. Un caso de un paciente que no cumple ese criterio es aquellos pacientes cuya astigmatismo irregular es mayor a 0.5 micras, como en este caso, que el astigmatismo irregular es de 0.814 micras. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Pentacam nos va dando diferentes datos en diferentes reportes que nos ayudan a tomar mejores decisiones. Uno de los mapas que en lo personal a mí me gusta mucho es un mapa que se conoce como el reporte de mapa de potencias. Este mapa es muy bueno porque nos va dando las diferentes potencias keratométricas que tiene la córnea en diferentes zonas. Normalmente usamos a 4 milímetros, pero lo interesante de esto es que este histograma que ustedes podrán ver en este caso, en el que se observan 2 picos,
y eso corresponde básicamente a una córnea astigmática, que si ustedes ven el mapa de curvatura sagital frontal que está aquí en el lado derecho, pues es el típico mapa de un astigmatismo, pero que si lo tradujéramos al histograma para ver cómo se distribuyen las diferentes potencias a lo largo de esos 4 milímetros, ustedes podrán observar que eso es una córnea astigmática. Entonces, si es un astigmatismo regular, uno podría pensar, bueno, en este paciente podemos implantar un lente tórico o posible un lente multifocal tórico. ¿Sí? Un mapa característico es cuando observamos solamente esta espiga, en lo que podríamos ver que la mayoría de las potencias de las córneas están muy reducidas a un pequeño número de poder, es decir, 40, 41, y eso nos genera una sola espiga o hacer lo que simularía una córnea monofocal, que sería una córnea idónea para hacer o implantar un lente multifocal. De tal suerte que ustedes pueden ver que estas son las probabilidades que podemos tener en los histogramas de los mapas de potencia. Una córnea monofocal, que está a la izquierda, una córnea astigmática y una córnea multifocal. El hecho de tener una córnea multifocal no indica que sea un buen candidato para implantar un lente multifocal. Al contrario, ese es el peor candidato para implantar un lente multifocal. Entonces, si nosotros tenemos una córnea con una espiga en el mapa de potencias, pues ese sería el paciente adecuado, mientras que un paciente con una córnea multifocal en el mapa de potencia sería el paciente, una córnea aberrada, porque en toda esa zona hay múltiples poderes que hacen que la córnea no sea regular y que no sea la apropiada para un lente multifocal. Otro de los reportes que son muy interesantes en el Pentacam, y sobre todo en el XL, es este reporte que nos ayuda a ver cómo está la aberración esférica a 6 milímetros, observen ustedes, y cómo están las aberraciones de alto orden para poder tomar decisiones. El nuevo Pentacam, que ya incluye todo lo necesario para hacer cálculos de lentes intraoculares, nos ayuda a tomar decisiones mejores, para ver si la córnea es monofocal o es multifocal, para poder tomar decisiones e implantar un lente intraocular. También tiene las bondades de que podemos medir el ángulo kappa, el ángulo alfa, la cuerda mu, la cuerda alfa, para ver qué tipo de lente sería el más apropiado. Por ejemplo, en este caso ustedes podrán observar la cuerda mu de 0.13 milímetros. ¿Y eso qué tiene que ver? La mayoría de nosotros, los cirujanos, implantamos lentes y estos lentes los centramos con respecto al centro de la pupila. Y resulta que el paciente no está viendo en el centro de la pupila, puede estar viendo un poco, su eje visual puede estar desplazado con respecto al centro de la pupila, y entonces a eso hace necesario saber qué tanto es el desplazamiento para ver si el paciente va a ver por donde nosotros queremos ver. Entonces hay que tener cuidado cuando esta cuerda mu sea mayor de 0.4 milímetros o 400 micras, porque entonces eso nos va a hacer tomar decisiones de qué tipo de lente podemos implantar. Observen ustedes en este lente del lado izquierdo, es una plataforma de plato. El anillo central tiene un diámetro de 1.04 milímetros de diámetro. Si sacáramos el radio, la cuerda mu máxima que toleraría este lente para poderse descentrar o para poder pasar el eje visual por dentro del primer anillo es de 0.502 milímetros o 502 micras, y en el lente del lado izquierdo, que es un lente de ápticas en C, pues la cuerda mu máxima que toleraría sería de 0.428 milímetros o 428 micras. Entonces, si ustedes se dan cuenta, poco a poco hemos ido amarrando todos los pequeños datos que nos puede dar Pentacam para poder tomar la decisión de un buen lente. Además de eso, tenemos la posibilidad de que en el Pentacam podemos medir el blanco a blanco, ver las imágenes de iris que nos van a ayudar a posicionar un lente tórico e inclusive a marcarlo. Y otra de las cosas importantes es de que nos ayuda o nos da diámetros pupilares, hace pupilometrías, y ojo, pues tener cuidado con aquellas pupilas que midan más de 6 milímetros, porque recordemos que los lentes, la mayoría de los lentes premium, la zona óptica del lente es de 6 milímetros, de tal manera que si la pupila es mucho mayor que eso, seguramente tendremos serios problemas. Entonces, es importante hacer un análisis corneal del cálculo del lente, de los lentes premios, definitivamente sí,
Pentacam nos da la oportunidad nos presentan con mapas como el mapa refractivo, el Cataract Pre-Op, mapa de Cernic, la distribución de potencia, los reportes HOLA de mide blanco a blanco, de tal manera que si nosotros conocemos todos esos mapas, sabemos la métrica de cada paciente, estaremos seguros de que estaremos tomando buenas decisiones. Les voy a presentar un caso clínico muy rápido de un paciente masculino de 53 años que tiene personalidad tipo A, que se operó hace más de 30 años de queratotomía radiada en ambos ojos. Esto habla de su necesidad de querer ver bien de lejos y de cerca, y que hoy viene la consulta porque quiere ver bien a todas las distancias. Si ya fue operado una vez de cirugía refractiva antes de la era del excimer láser, hoy se ha enterado de que existen lentes intraoculares que pueden ayudarnos a ver bien en todas las distancias. Entonces, pues viene a ver eso. Entonces, le hacemos los estudios de Pentacam necesarios. Vemos aquí el mapa de 4 representaciones de color refractivas del ojo derecho, y pues ustedes podrán observar que existen unos moños de aplanamiento muy importantes en el ojo derecho, lo mismo en el ojo izquierdo, y observen ustedes estas zonas de elevación en el ojo izquierdo, que uno ya se puede ir pensando que pues igual y a lo mejor este no sea el candidato ideal. Observamos también en este paciente algo bien interesante. Vean ustedes la aberración esférica en los 6 milímetros de punto 806, o sea, no va a haber un lente asférico que logre compensar una aberración positiva tan grande. Y vean ustedes el astigmatismo corneal total a la zona de 4 milímetros de punto 815, cuando lo máximo era desde punto 300. Entonces, operar a este paciente, tanto del ojo derecho, observen el ojo izquierdo, realmente habría uno que pensárselo 2 veces. Si vemos el mapa de distribución de potencias, observamos en el histograma la clásica imagen de una córnea multifocal en el ojo derecho y en el ojo izquierdo. Entonces, este paciente realmente uno se debería preguntar, ¿es un buen candidato? Bueno, pues yo considero que no es el peor candidato. Operarlo se convertiría en un verdadero dolor de cabeza. Y todo eso podemos hacerlo evidente utilizando el Pentacam y explicándoselo al paciente definitivamente. El paciente podrá querer ver bien a todas las distancias, lejos, cercana, intermedia, pero su córnea, haciendo un análisis cuidadoso, pues no es la mejor córnea. ¿Qué podemos concluir con esto? Para tener resultados satisfactorios hay que hacer una adecuada evaluación del paciente, tanto del Pentacam, hacer un adecuado cálculo lente intraocular, hacer un OCT macular, hacer una microscopía especular, evaluar la personalidad de los movimientos, la motivación del paciente y cuáles son sus requerimientos visuales. Si nosotros logramos conjuntar todo eso, seguramente obtendremos resultados satisfactorios. La idea del día de hoy era solamente hablar del análisis y la evaluación corneal en aquellos pacientes que deseen un lente multifocal. Espero con esto haber sido claro, y pues les agradezco mucho el favor de su atención. Muchísimas gracias, doctor Cantero. Bueno, siguiendo con el programa, nuestra próxima plática es con el doctor Fernando Aguilera. El doctor Fernando Aguilera es egresado de la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Es su especialista en catarata y refractiva del Shepherd Eye Center de Santa María, California, y es director médico del Instituto de Ojos de Mexicali. Él nos va a hablar sobre una plática que se llama Corbis ST, biomecánica corneal en oftalmología. Gracias, Fernando, y adelante. ¿Están viendo mi pantalla principal ya? Ya voy a compartir la pantalla. Aquí está. Listo, ya la tienen, ¿verdad? Sí, la vemos. Gracias, Fernando. Ok, perfecto. Bueno, pues para Claudia y para mí, esta plática, esta sesión, vamos en desventaja con Marco porque el Pentacam todo el mundo lo conoce, el Keratograph y el Corbis poca gente lo conoce, ¿verdad? Entonces, doctor Cantero se sirvió con la cuchara grande, pero qué bueno que lo hizo porque me da la oportunidad de presentar un equipo que yo vengo siguiendo hace muchísimos años, que es el Corbis ST, que son las siglas del
sistema de tecnología Shainflu para la visualización corneal, y yo no tengo ningún interés comercial. Yo siempre en mis pláticas trato de hablar sobre lo que a mí me ha funcionado o lo que a mí me ha hecho cambiar el orden o los paradigmas en mi práctica clínica. En realidad el Corbis ST es un tonómetro de aire, también es un paquímetro, y utilizando algoritmos nos permite tener, hacer detección de glaucoma, y de los años últimos, de los últimos 7, 8 años, se le ha dado mucha importancia en el estudio de la biomecánica para la detección de la ectasia corneal. Entonces, lo que hace el funcionamiento del Corbis es obtener una respuesta dinámica corneal llamada DCR, que lo que hace es medir la rigidez corneal, y mediante algoritmos, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, que ya están validados científicamente, como veremos ahorita, podemos obtener la presión intraocular corregida por biomecánica, el efecto del cross-linking corneal, las mejoras en la predicción, perdón, de los resultados de cirugía refractiva. Nos sirve también para detección precoz del queratocono con ciertos índices que ahorita vamos a ver, el factor de riesgo de desarrollar glaucoma o de qué evolución pudiera tener el glaucoma, y un seguimiento en el tratamiento del glaucoma más fino. ¿Y qué es el Corbis? En realidad es un tonómetro que avienta aire, ¿verdad? La cámara de Shainflu toma 140 imágenes en los primeros 31 milisegundos, pero mide, no lo voy a enfadar con eso, lo que mide es qué tanto se deforma la córnea, qué radio inverso desarrolla, qué tanto tiempo tarda en deformarse, cómo se deforma, cómo regresa a su estado original, qué tanto se mueve el ojo. O sea, son una serie de parámetros que ya han sido estudiados y han sido validados, como veremos ahorita. Entonces, empezaremos por el lado del glaucoma. Porque, ¿qué sabemos sobre la presión intraocular y la córnea? Desde el 1900, esto es una revisión bibliográfica que hizo el doctor Humberto Carreras, un español, que me tomé la libertad de revisar esta presentación de él, que es muy buena, porque hace una revisión bibliográfica de la relación entre la presión intraocular y la córnea. Entonces, ya desde el 75, en este estudio de acta oftalmológica, se concluye que el grosor corneal central es un parámetro que debe ser tomado en consideración cuando se evalúa la presión con tonometría de aplanación de Goldman. Entonces, como todos nos tocó en nuestras épocas de residente, y ya después en nuestra etapa como profesionales, en nuestra práctica privada, pues siempre tomábamos la presión y hacíamos una paquimetría central para con las tablas, hacer la compensación de qué presión tenía el paciente. Y en este estudio de este caso, que se publica en el 78, era una muchachita de 17 años con presiones entre 30 y 40, ¿verdad? Que no la podían controlar, pusieron una cánula en cámara anterior y vieron que su presión era de 11 milímetros de mercurio. Nada más que tenía el detalle de que tenía una paquimetría de 900 micras. Por eso la presión por aplanación estaba tan alta. Entonces, ya desde entonces, ya hay una relación entre la presión intracorneal, entre la presión intraocular y la córnea. Y después, ya con el tiempo, se empezaron a estudiar las presiones intraoculares de los pacientes operados de cirugía refractiva, y se vio que la presión medida en la parte central de la córnea tras una PRK miópica era más baja que la medida en la periferia, ¿verdad?, de la córnea, debido probablemente a la ausencia de la membrana de Bowman y el adelgazamiento corneal. Aquí siguen relacionando la cantidad de presión medida por Goldman con el grosor o la paquimetría corneal. Y en este otro estudio concluyen que la disminución de la presión intraocular tras LASIK era relacionada con el descenso del grosor del estroma, pero lo más importante de la conclusión de este estudio, ya viéndolo en forma retrospectiva, dice, aunque puede haber otros factores. Es decir, ya no solamente era el grosor, la paquimetría, sino que ya algo les estaba haciendo ruido a los investigadores. Entonces, se empezaron a hacer estudios de biomecánica. De hecho, hay un club de biomecánica ocular bien interesante. Está hecho por puros oftalmólogos científicos, ¿verdad? Y les recomiendo que lo busquen.
Entonces empezaron a estudiar sobre la presión intraocular y su relación con la biomecánica corneal. Y ellos concluían, estamos hablando de Cynthia Roberts, que es una ingeniera biomédica, que es la que más sabe de biomecánica en el ojo, del 2005, que las propiedades biomecánicas de la córnea podrían afectar el resultado de mediciones de la presión intraocular. Y en este otro estudio, que las propiedades biomecánicas de la córnea influyen en los resultados de numerosos procedimientos de medición y cirugías oculares. Entonces ya no solamente era en casos normales, sino en casos ya operados, donde se veía que la biomecánica estaba diferente a lo normal, que eso pudiera estar influyendo en la medición de la presión intraocular. Porque sí es cierto, todo lo hemos visto, tenemos una necesidad de una medida más precisa de la presión intraocular que el tonómetro de Goldman, que ha sido el tonómetro de aplanación durante tantos y tantos años, ¿verdad? Pero visto todo lo anterior y todo lo que se ha publicado, sabemos que la medición de la presión intraocular con Goldman no es lo suficientemente precisa. Yo puedo medir 18 y un compañero a un lado puede decir, no, este paciente tiene 16, etcétera. Todos la medimos diferente. No hay unas mediciones que sean exactas, ajustables. Todo el mundo tiene su interpretación de cómo tomar la presión intraocular. ¿Y eso en qué deriva? Que hay pacientes en el que el glaucoma no es detectado porque la presión intraocular se mide como normal, entre comillas, ¿verdad? O hay una evaluación incorrecta de la progresión del glaucoma porque estamos teniendo mediciones erróneas. Y entonces empezaron a hacer estudios sobre la biomecánica y la toma de la presión intraocular con Corbis, ahora sí con Corbis, ¿verdad? En pacientes que tienen córneas enfermas, en córneas con queratocono, en córneas en las que hay cirugía ablativa de córnea, en el que no solamente se tomaban en cuenta la paquimetría, sino la biomecánica de la córnea. Y los cambios biomecánicos se demostraron, ¿verdad?, con Corbis, que la medición era muy estable de la presión intraocular biomecánicamente corregida antes y después de la cirugía. Entonces, todo esto ha ido aumentando. De hecho, los estudios sobre biomecánica de la córnea han aumentado un 600% en los últimos 5 años, todos los trabajos, y hay muchísimos trabajos de investigación. Y basado en estudios de biomecánica y la presión corregida por biomecánica, el último software de Corbis nos da el BGF, que es el factor biomecánico de glaucoma, que nos puede decir o nos da una idea de, sobre todo los pacientes con glaucoma considerados de tensión normal, qué tantas posibilidades tienen de que su enfermedad progrese. Y eso se debe a que se han hecho estudios que ya también fueron validados, donde se ha visto que donde hay una biomecánica más alterada, donde la córnea es más blanda, hay más posibilidad de progresión del glaucoma. Entonces, eso es lo más nuevo en cuanto a glaucoma. Entonces, volviendo como conclusión en lo que hay escrito actualmente, ¿es la biomecánica corneal el nuevo paradigma en glaucoma según la evidencia científica? Lo que sí podemos decir, ¿verdad?, es que la presión corregida medida con Corbis proporciona valores más justos de la presión, o sea, la repetitividad es altísima. El Corbis resulta un elemento fundamental en el manejo y seguimiento de los pacientes de glaucoma. Eso es bien importante, sobre todo en pacientes de glaucoma que tienen córneas afectadas por enfermedades, por ectasias, o pacientes que se les ha hecho cirugía refractiva corneal, o pacientes en los que están catalogados como pacientes con glaucoma de tensión normal. Hay un estudio que en la población europea, alrededor entre el 20 y 30% de los pacientes diagnosticados con glaucoma son de tensión normal, pero ya vistos o medidos biomecánicamente tienen córneas biomecánicamente alteradas. Y los parámetros biomecánicos pueden representar un factor de riesgo en glaucoma, porque si estamos teniendo mediciones por aplanación falsas negativas, creyendo que nuestro paciente está bien controlado, ¿verdad?, resulta que probablemente no estemos dando el tratamiento ni siendo lo agresivos que necesitamos para controlar a esos casos. Entonces, ese es en cuanto a glaucoma. Ahora, vamos a hablar
sobre la parte de Corbis y su utilidad en valoración para cirugía refractiva y corneal. Entonces, con toda la información que se tiene, ¿verdad? En el 2016, el grupo de Vinciguerra y Ambrosio y todos los gurús de la biomecánica sacaron el factor CBI o Corbis Biomechanical Index o índice biomecánico del Corbis o corneal. Y las conclusiones era que este CBI era altamente sensitivo y específico para separar las córneas normales de las córneas que tenían queratocono. Entonces ellos tomaron un grupo muy grande de pacientes, Río de Janeiro, un grupo y el otro en Milán, y vieron cuáles, sabían que los que no tenían glaucoma y los que sí tenían glaucoma y tenían un grupo control, y vieron cuáles eran las características biomecánicas que estaban alteradas. No se asusten con esta gráfica, no se las voy a explicar, pero simple y sencillamente Vinciguerra, que es padre e hijo, ¿verdad? Que son unos súper oftalmólogos muy inteligentes, midieron 6 parámetros de todos los que yo les dije de la deformación que se mide con la cámara de Scheimpflug y salieron con el índice del CBI. Y este Corbis Biomechanical Index, que aquí está en colores verdes y rojos, ¿verdad? Es el que nos dice qué paciente tiene la biomecánica alterada y quién no, y quién sí puede tener queratocono o quién no, solamente con la máquina del Corbis. No estamos hablando ahorita de topografías de ningún tipo. Entonces, el CBI consiste en el análisis de todos estos 6 datos y mediante inteligencia artificial, ellos sacaron esta gráfica sinusoidal donde ven que la parte inferior es lo verde, lo más cerca al 0 es una córnea más rígida y lo más cercano a 1 es una córnea más blanda. Entonces, aquí tenemos que los valores que ellos consideraron en ese momento en que fue publicado el estudio en el 2016, el CBI normal lo consideraba normal entre 0 y 0.2, es decir, no hay ectasia, un riesgo moderado de ectasia entre el 0.2 y el 0.8, y una ectasia verdadera cuando estaba entre 0.8 y 1. Es importantísimo mencionar que esta zona de la curva sinusoidal está muy verticalizada y el que un paciente tenga 0.3 y otro paciente tenga 0.6 no quiere decir que el que tiene 0.6 tiene el doble de riesgo de tener una ectasia, porque como este tipo de curva es simple y sencillamente los valores están aquí muy ajustados y aquí sí tenemos que auxiliarnos de otros elementos diagnósticos. Fue entonces cuando ya se tenía este índice CBI que ya nos demostraba que por biomecánica se podían descartar los pacientes que tenían ectasia corneal de los que no tenían. Entonces el mismo grupo empezó a ver, a sacar un índice todavía más exacto que se llama el TBI, que es el índice biomecánico tomográfico de la córnea. Y las conclusiones de este estudio, que fueron 2 años después que del CBI, el TBI generó por este tipo de inteligencia artificial, el RFLOCB, que daba una gran exactitud para detectar ectasias que otras técnicas, inclusive que el CBI de ellos mismos, de la misma casa comercial. Entonces el TBI fue más sensitivo para detectar casos subclínicos, es decir, casos en los que no tenían ni, en la lámpara uno no veía ninguna alteración, ni siquiera a nivel tomográfico. Entonces, esos casos los podían detectar a través de este índice. Entonces, ya no era necesario tener alteraciones tomográficas, es decir, de la topografía, del Pentacam, que hubiera francos cambios para poder hacer un diagnóstico de ectasia. Entonces, este es el mapa del TBI, donde aquí del lado izquierdo vemos la información del Corbis con estas imágenes. En este lado está el mapa refractivo del Pentacam con el Belin Ambrosio. Entonces, no es la suma de ambos
datos. Lo que sí es que mediante una inteligencia artificial, no me acuerdo exactamente el nombre, que es regresiva, ellos analizan más de 500,000 datos de cada córnea que se analiza para sacar el resultado del TBI. Entonces se integran los datos del Pentacam para el análisis tomográfico y con el del Corbis para el análisis biomecánico. Y el TBI se calcula para optimizar la detección de ectasias. Tiene mayor sensibilidad y especificidad para detectar posibles ectasias, sobre todo post cirugía refractiva. Entonces, el TBI también se mide de 0 a 1. Cuando se publicó, ¿verdad? En esa época se dijo que el riesgo de ectasia era bajo de 0 a 30. Aquí dice de 0 a 35, pues de 0 a 30. El riesgo moderado de ectasia de 0,35 a 0,75 y riesgo alto de ectasia entre 0,75 a 1. Es decir, este índice no solamente nos dice qué pacientes pueden tener para nosotros algo subclínico, cuando en realidad el paciente tiene un verdadero queratocono, o también nos ayuda a tomar decisiones de qué cirugía refractiva hacerle a nuestro paciente. Y en la American Journal de Oftalmología, que para que publiquen un caso de tema refractivo es muy, muy difícil. En el 19, el grupo de Méndez con Ambrosio por fin pudo presentar su evidencia científica de que la detección de la ectasia usando tomografía con el Pentacam junto con la biomecánica del Corbis, daba como resultado la forma más avanzada de diagnóstico de ectasias corneales. Y estos son unos casos que voy a presentar míos. Este es un paciente que yo sigo desde la pubertad, que con unos mapas sospechosos siempre, nunca cambiaron, ¿verdad? Su refracción casi nunca cambió. Este es el mapa refractivo, pero si se fijan tiene elevación anterior y posterior. La zona más delgada está en el ápice de donde está las zonas de elevación mayor, ¿verdad? Y tiene todo cargado en el mapa sagital hacia acá, hacia abajo, a la derecha, temporal inferior. Entonces, yo dije, este paciente tiene un queratocono frustro, ¿verdad? Ya al hacer el análisis con el TBI, vemos que el CBI, es decir, el análisis biomecánico de este paciente, es de 0,31. El BAD, el Bellin-Ambrosio Display, lo da en 0,83. Y más importante, el TBI está en 0,08. Entonces, este paciente tiene, aunque tiene una córnea sospechosa, que yo tardé muchos años en decidirme operarlo, una vez que tuve la oportunidad de medirlo biomecánicamente un par de veces y corroborar en el transcurso de 6 meses que no había ningún cambio, le hice un procedimiento de la SIC sin ninguna complicación. Este es otro caso, esta es una paciente femenina, ¿verdad? En la que le hacemos el análisis preoperatorio y vemos cómo el CBI está dentro de lo normal. Sin embargo, el display del Bellin-Ambrosio está en amarillo, o sea, sospechoso, y el TBI está alto, está en 0,68. ¿Qué quiere decir esto? Que la posibilidad de que este paciente tenga una ectasia, aunque topográficamente y tomográficamente no llene 100% los requisitos, tiene el CBI el índice del CBI está dentro de lo que se considera normal. Entonces, este caso, que en un momento dado, si no hubiéramos tenido ningún estudio de biomecánica, cualquier persona lo pudiera haber operado con la SIC, nosotros decidimos hacerle un procedimiento de superficie basado en la biomecánica. Y ahorita vamos a hablar también de un modo que tiene este mismo CBI, aquí no sé si lo alcanzarán a ver, que es el CBI LVC o Laser Vision Correction, o sea, es medir el CBI después de que el paciente se le ha hecho cirugía láser, y vean cómo el CBI está en 0,02, o sea, esta córnea no se modificó biomecánicamente después de la cirugía de fotoablativa de superficie. Aquí vamos a mostrar también cómo pueden llegar casos operados en otro lugar donde no tenemos información de nada ni qué pasó con ese paciente,
y podemos ver en este caso una córnea algo irregular con el mapa paquimétrico de progresión que cae levemente después de los 6 milímetros y vemos, este sería el mapa normal, pero este es un paciente que ya fue operado. Entonces, aquí pues nos está dando un CBI de 0,88, obviamente que es una córnea biomecánicamente inestable, y un TBI de 0,64, o sea, es una córnea que no está biomecánicamente bien. Sin embargo, si activamos el modo de cirugía, de postcirugía refractiva, y ponemos el tipo de cirugía refractiva que se hizo al paciente, nos da un nuevo valor. Y este paciente, por ejemplo, el CBI post-láser es de 0.07. El TBI y el VAS no sirven para este índice. Entonces, ¿esto qué me dice a mí? Que yo puedo hacer un retoque en este paciente, obviamente, si las características y las condiciones de la córnea lo permiten, puedo hacer un nuevo procedimiento para tratar de mejorar las condiciones de este paciente. Y otra cosa que a mí que me gusta, podemos tener comparaciones, ¿verdad? De los varios índices que mide la biomecánica con el Corbis. Y por ejemplo, en pacientes operados de cirugía refractiva podemos ver qué cambios biomecánicos estamos encontrando. Generalmente, pues la córnea está más, tiene cambios, está más blanda. Sin embargo, en estudios de cross-linking que estamos realizando actualmente, tenemos la comparativa antes y después y vemos cómo las córneas están más rígidas. Y este es un estudio que tenemos 1 año y medio haciendo de la comparación de la biomecánica post-cross-linking transepitelial con iontoforesis. Y en todos los pacientes hemos logrado, ¿verdad? Que cuando menos biomecánicamente la córnea marque que está más dura, o sea, menos blanda. Entonces, ya no hay que estar esperando meses y meses y meses para ver si la K máxima subió, si subió la refracción, la esqueratometría, la elevación posterior, el mapa epitelial. Ahora tenemos una medición biomecánica y un índice que me dice si estoy haciendo que mi córnea en realidad sea más rígida o no. Que eso sea suficiente para detener el queratocono, esa es otra cosa. Eso ya topográficamente o tomográficamente lo veremos. Pero cuando menos yo estoy tranquilo sabiendo que a mis pacientes les estoy haciendo un cross-linking transepitelial sin complicaciones de desepitelización mediante iontoforesis. Entonces, ¿qué conclusiones podemos decir del Corbis? Que el índice CBI ayuda a detectar córneas biomecánicamente alteradas, o sea, sin necesidad del topógrafo, solamente por el Corbis, ¿verdad? Que el índice TBI, que es la unión entre los datos topográficos del Pentacam con los datos de la biomecánica del Corbis, ayuda a detectar potenciales ectasias poscirugía y es el método más exacto o con más éxito para detectar córneas, sobre todo córneas con queratoconos subclínicos o frustros o como le quieran llamar. En mi práctica médica lo que ha hecho es que ahora hago más trans-PRK, es decir, PRK transepitelial, y he aumentado mi número de implantes de ICL casi en un 30%, basado en casos que yo hubiera pensado que podía haber hecho cirugía ablativa, pero no, ahora con colgajo, o sea, la SIC, ahora los hacemos de superficie. Y en glaucoma, el índice VEGF puede ayudar al seguimiento y la detección de glaucoma. Entonces, Corbis nos puede ayudar muchísimo en el glaucoma y nos puede ayudar a detectar córneas biomecánicamente alteradas. Si tenemos la fortuna de tener este módulo, que yo tengo este equipo, ¿verdad? El conjunto entre los dos, pues tenemos más armas, como decía hace rato Marco Cantero. O sea, si tú quieres tener las mayores armas para dar un mejor resultado a tu paciente, pues lo tienes que hacer. Y esta máquina para mí, el costo-beneficio que ella me da en la seguridad de lo que yo estoy haciendo con los pacientes, es de los 30 años que yo tengo de oftalmólogo, sin lugar a dudas, la máquina que más beneficios me ha dado por el costo. La relación costo-beneficio del COVID para mí no tiene igual que con ninguna otra.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando, por la plática. Siguiendo con el programa, ahora pasamos a la última parte, que sería una pequeña mesa redonda en donde la doctora Claudia Palacio nos va a ayudar a coordinar y también a resolver algunas dudas que tenemos, que nos han llegado por acá. Adelante, Claudia, gracias. Gracias, César. Pues rápidamente vamos a hacer algunas preguntas para tratar de ampliar el conocimiento, y yendo en el orden que se presentaron las pláticas, yo quisiera preguntarles a mis compañeros qué valor le dan al ojo seco cuando van a operar una catarata en la evaluación prequirúrgica del paciente. ¿Es importante para ustedes? ¿No es importante? Fer. Pues es súper importante, Claudia, porque es esa interfase entre la lágrima y el aire es la superficie más importante para la calidad visual que logramos en nuestros pacientes, ¿no? Y yo que vivo en zona desértica, más del 80% de mi consulta tiene algo que ver con ojo seco. Entonces nosotros tenemos la fortuna de tener el Keratograph y podemos mostrarle al paciente en forma objetiva qué tipo de ojo seco tiene, en qué estadio está, para poder dar y brindarles el diagnóstico y el tratamiento adecuado. Nunca los operamos antes de que mejoremos las condiciones de la superficie en lentes premium, ¿verdad? En lentes multifocales o multifocales tóricos, al paciente se le explica y se le insiste en no caer en lo que se va a oír. Es que yo lo oí en una plática en España, la cirugía facorefractiva o de catarata es una cirugía urgente, o lo operas tú hoy o lo opera en una hora el de enfrente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que darle al paciente el mejor diagnóstico y el mejor tratamiento. Ahora hay múltiples tratamientos con los que podemos mejorar la calidad de la lágrima, y todavía más importante, o sea, las mediciones que vas a obtener con un ojo que está seco son mediciones falsas en tus queratometrías, en todo, y entonces desde ahí se viene una bola de nieve gigante que hace que tengas un error en el cálculo y una pésima visión de los pacientes, ¿no? Más fenómenos fóticos, etcétera. Entonces, creo que el ojo seco es lo que primero nosotros descartamos en nuestros pacientes que son candidatos, ¿verdad?, a lentes premium. Y en catarata ya en general. Ajá, ¿cuánto tiempo te esperas después de que lo detectas para operarlo? ¿Y qué impacto tiene el que tú des un reporte objetivo en el paciente? Porque a veces el paciente, cuando tú le cancelas la cirugía y le dices, nos vamos a esperar más, como que no lo entiende. ¿Tú has visto algún beneficio en dar un reporte y mostrarle objetivamente cuál es el estado de su superficie ocular? Sí, claro. De hecho, nos sentamos con el paciente, el técnico hace el estudio, pero luego los médicos que trabajamos aquí nos sentamos con el paciente, tenemos un monitor en la pared y les enseñamos el tiempo de rompimiento, todo lo que tú explicaste muy bien, y le decimos, hasta que esto no mejore, tú no vas a poder tener un buen resultado, ¿verdad? Entonces, depende tu respuesta al tratamiento. Tu tratamiento va a ser, si es por deficiencia acuosa, es tal cosa; si es por enfermedad de glándulas de mebomio, es esto, o les hacemos TEER lab también a los pacientes para ver qué osmolaridad tienen, Osmolaridad, para motivarlos y que ellos vayan viendo números y que digan, no, pues tengo mi osmolaridad más baja, mi tiempo de ruptura está más bajo, etcétera, etcétera. Pero tienes que meterte en la cabeza y enseñárselos, ¿no? Porque claro. luego, desgraciadamente, me encuentro yo en mis redes sociales que empiezan a decir, no, me hicieron un chorro de estudios y ahí me tuvieron 3 horas, y entonces la gente, tú crees que te entendieron y no te entendieron, ¿verdad? Entonces, es bien difícil, y más uno como médico, uno se desespera, dice, bueno, yo lo tengo que mejorar, así tarde una semana o un mes o 3 meses, entonces dependiendo de la etiología de su ojo seco es lo que va a tardar en mejorar. Y mientras no mejore, pues no lo opero. Perfecto. Un dolor menos de cabeza. Totalmente coincido contigo.
Marco, te quería preguntar, ahorita que hablaste tan ampliamente del Pentacam, cuando tienes un equipo que te da tantos datos, yo creo que una de las grandes dudas de los médicos es a qué datos son cruciales, importantes, a qué le voy a hacer caso. Y uno de ellos, en el cálculo del lente intraocular, es el diámetro que vas a considerar de las keratometrías. ¿Cómo resuelves esto? ¿Cuál es tu opinión o tu sugerencia? Bueno, si tienes la fortuna de tener un Pentacam, efectivamente te da una cantidad impresionante de data, brutal. Y esto tienes que ir aprendiendo a conocer los diferentes mapas que te ofrece la máquina y debes de entender para qué lo vas a ocupar. Es decir, si voy a hacer cirugía refractiva con excimer láser, ocupo ciertos mapas. Si voy a ocupar, voy a hacer cirugía con lentes premium, debo de ocupar determinados mapas. Estás obligado a conocer bien la máquina para poder tomar buenas decisiones. En cuanto a qué keratometrías, bueno, una de las grandes ventajas de Pentacam es de que te da keratometrías reales, no las estima, realmente mide las keratometrías y sobre todo que hace algunos ajustes para que tú puedas obtener keratometrías reales y eso te va a ayudar a que, por ejemplo, en el cálculo de lentes premium vayas con más certeza. Y recuerda, ¿no? Si tienes un error de una dioptría en una keratometría, bueno, pues vas a tener un error muy grande en el cálculo del lente intraocular. Entonces, no es lo mismo un paciente sano, que no tiene nada con una córnea virgen, o un paciente que fue operado en una cirugía refractiva con excimer láser que tienes que hacer algunas modificaciones, o un paciente que tiene keratoconus. Entonces, creo que la data es impresionante. Son cientos de datos los que te ofrece Pentacam y bueno, pues hay que tratar de conocerlos todos e individualizar a qué vas a ocupar. Fernando, ¿quieres comentar algo? Sí, mira, el Pentacam, el nombre original era porque medía 5 cosas nada más. Ahora ya se debe de llamarse el chorro, porque te da un chorro, no sé, de datos, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿cuál es el dato que a mí me conviene? Y la experiencia te va guiando. Entonces, por ejemplo, yo siempre veo siempre el mapa refractivo, los 4 mapas refractivos, porque ahí veo la Q del paciente, qué tan asférica está la córnea, pues es un dato para mí muy importante. Me gusta corroborar la keratometría anterior y posterior de la SIMK, tanto en poder como en eje, que se correspondan. Y de ahí me paso al mapa de cataract pre-op. Si hay alguna cosa en el cataract pre-op que no me guste, me voy de todos modos, me voy al mapa de Cernic, al piramidal, ¿verdad? Pero ahí yo lo que hago, yo pongo, marco, yo pongo en off a todos y nomás activo los de tercer orden y la aberración esférica, que son los más importantes para mí. Porque tú, como decías hace rato, los lentes premium, recordar que los lentes intraoculares, vamos a hablar monofocal asférico normal, ¿verdad? El monofocal asférico normal, si bajamos la aberración esférica que tiene esa córnea, vamos a dar más nitidez a las imágenes. Sin embargo, vamos a disminuir la profundidad de foco que tiene el paciente. Entonces tenemos que saber qué necesidades visuales, como tú bien decías, tiene el paciente. Yo no a todos mis pacientes les pongo lente asférico negativo. A algunos les pongo lente asférico neutro y a algunos inclusive lente esférico, según sus necesidades, ¿no? Entonces es toda una mezcla de cosas. Cada paciente es diferente, pero yo creo que si ves el mapa, el refractivo, donde viene el sagital, elevación anterior y posterior y paquimétrico, valoras la K máxima y el cataract pre-op, sobre todo con la aberración esférica corneal y el astigmatismo irregular y el astigmatismo total que tiene el paciente y con los parámetros que dijo Marco, en términos generales, eso es suficiente, ¿verdad? Ya si quieres ver un poco más de, meterte un poco más, a la cosas en la ficción. cabeza. Sí, con la ciencia ficción. No, pero no es ficción. No, yo sé. El problema es que no es ficción. El problema es que si no lo tomas en cuenta, te rebota.
Sobre Oye, todo el Sí, coma sí, en los sí. pacientes, ¿eh? a mí me gusta mucho el histograma del mapa de potencias de la córnea, ¿no? Porque te ejemplifica muy bien cómo se están distribuyendo las queratometrías a lo largo de esa córnea. ¿Y por qué los 4 milímetros centrales? Porque son normalmente los efectivos que se correlacionan con la entrada pupilar, ¿no? Puedes irte a 6, pero bueno, ya es aumentar la variabilidad. Pero si tú te vas a 4 milímetros y ves cómo está ese histograma, eso te ayuda muchísimo para tomar decisiones apropiadas. Y Además de también, todos los que platicamos, perdón. ahondando un poco lo que decía Fernando, que estoy totalmente de acuerdo, si vas a compensar la aberración esférica, a veces se pone uno muy estricto en eso, pero hay que recordar que tu imagen va a ser más clara siempre y cuando el lente esté bien centrado, porque entre más la compensas, más repercusión hay en el descentramiento y ojo, también pierdes profundidad de foco, ¿no? Exactamente. Entonces, no tienes unas cosas, tienes que ir balanceando qué es lo que quieres obtener. Recuerda que los lentes esféricos son más perdonavidas al descentramiento que los lentes asféricos. Claro, totalmente. Con que le Y el que, cambies la y el que, posición efectiva al lente asférico, ya tienes un Ya, serio problema, sí. ¿no? el que más permite que tengas, el que más funciona es el asférico neutro. En Ujú. México Sí, tenemos, en el México en tenemos vista. el Envista y creo que el de Medicontour, el monofocal, también es asférico Ujú. neutro. Entonces, esos tú los puedes tener descentrados o los puedes poner en pacientes posoperados que tienen comas y eso, y no vas a influir negativamente en ellos. Si tú tienes un paciente con una córnea aberrada y tú le pones aparte un lente asférico, sobre todo en pacientes con hipermetrópicas, con LASIK hipermetrópicos, que tienes Con ablaciones. con una aberración esférica negativa y tú le pones aparte un lente que es esférico negativo, le aumenta la esfericidad negativa, entonces, pues el pobre paciente si tiene un coma por ahí que todos los que tienen láser hipermetrópico tienen, la calidad visual es mala. Entonces, en esos pacientes o pones esfericidad neutra o pones un lente esférico de los normales, que te Claro. corrigen 0.15, 0.18. Entonces, eso es cuando uno, ese es el arte ya de calcular los lentes, ¿no? Eso es lo Ujú. interesante de esto. Así es. Y Marco, otra cosa que te quisiera preguntar que diste en tu presentación es el conocer los lentes intraoculares que vas a implantar y tú hablabas de la importancia de los ángulos, de la cuerda. ¿Qué me puedes decir al respecto? Ha habido mucho debate con respecto a la cuerda mu y a la cuerda alfa. Hay gente que no lo toma en consideración, hay gente que sí lo toma en consideración. Yo en lo particular sí los tomo en consideración porque creo que la lente está diseñada de tal manera para que el eje visual pase al menos dentro del círculo más pequeño de la lente. Si tu eje visual pasa por alguno de los diferentes escalones, pues seguramente el resultado visual no va a ser el que tú buscas. Y recordemos que un paciente que quiere un lente multifocal es que de entrada es un paciente que quiere todo, quiere ver de lejos, de cerca, intermedio. Ahora, no sé si recordarás, Fer, que todo esto inició en la cirugía refractiva hipermetrópica, cuando operábamos con hipermétropes que tienen normalmente ángulos alfa muy grandes, descentrábamos las ablaciones y obteníamos mejores resultados. Entonces, basados en esa misma lógica, pues debes de tener en consideración por dónde está viendo el paciente para que trates de asegurar que al menos su eje visual pase dentro de ese círculo. Hay muchas formas de medirlo y ambas son difíciles realmente. En la variabilidad del ángulo kappa cuando se dilata la pupila, para eso es más estable el ángulo alfa, pero la realidad es que lo estamos midiendo mal porque lo medimos en base al blanco a blanco, pero en fin, si tenemos una medida al menos cuantitativa de cuál es la cuerda mu, porque no es tanto el alfa, sino la cuerda mu es la cuerda que subtiende el ángulo alfa, pues entonces nosotros podemos estar ciertos de que el paciente va a ver a través al menos de ese centro pupilar, o sea, que no se aleje mucho el eje visual del centro pupilar para que coincida con el anillo más pequeño. Porque ¿qué es lo que hacemos como cirujanos? Normalmente estamos centrando el lente con la pupila. A veces les pedimos que vean la luz del foquito y estamos tratando de acomodar el lente para centrarlo, pero creo que sí es de suma importancia.
Digo, hay reportes que no lo toman en consideración, hay reportes que dicen que no sirve el ángulo capa, hay reportes que dicen que es mejor el ángulo alfa, lo que tú quieras. Pero creo que si logramos medir por dónde ve el paciente y hacer coincidir el eje visual del paciente con el centro del primer anillo, bueno, obtendremos mejores resultados. Obviamente que esto lleva muchísimas cosas, que tu lente esté en la bolsa, que no tengas ninguna complicación, que no hayas generado astigmatismo, pero pensemos en un mundo ideal, que hiciste todo muy bien, que hiciste un muy buen cálculo de lente intraocular, que hiciste una cirugía anastigmática, que el lente está en la bolsa, que tu rexis es pequeña, que todo se adecua, entonces seguramente vas a tener un buen resultado. Ok. Y Fer, pues me gustó mucho tu plática porque yo ubicaba el Corbis y le daba un gran valor para el glaucoma, para la apreciación de la presión intraocular. Y tú nos lo estás aterrizando en otras cosas, incluyendo la cirugía refractiva. Con el estudio que tú realizas, ¿puedes normar criterios para la elección del tipo de técnica quirúrgica que vas a aplicar? Sí, o sea, si por ejemplo, tú ya tienes, obviamente ya tienes, si nada más tienes el Corbis, o sea, no tienes el Pentacam, nada más tienes Corbis, vamos a hablar sobre eso nada más. Tú tienes el tonómetro, te está pidiendo la biomecánica de la córnea y te da el índice CBI. Si ese índice está arriba de 0,5, según la publicación original de Vinci Guerra, ese paciente lo más probable es que tenga una ectasia, sin haber hecho topografía ni nada, ¿eh? O sea, estos agarraron un grupo que tenía queratocono contra el que no tenía. Y era un grupo doble ciego y nadie sabía y vieron que la máquina sí lo puede detectar, ¿verdad? Ahora, si tienes el Pentacam y tienes el Corbis, puedes ya tener el índice TBI, que ese toma en cuenta los datos topométricos y los datos biomecánicos, los topométricos que te da el Pentacam y los biomecánicos que te da el Corbis. Y entonces, córneas que tú veías normales desde el punto de vista topométrico, todo normal, ¿verdad? Ves que tienen la biomecánica alterada, que son córneas muy blandas. Entonces, esas son las que se van a ectasiar. Entonces, cambias ya sea a una ablación de superficie, ¿verdad? O a un lente fáquico. Entonces, a mí me ha cambiado mi práctica médica, ¿verdad? Y si me sale estos índices altos, le tomo al paciente 2, 3, 4 veces y lo vuelvo a citar porque digo, no, o sea, yo no le quiero poner un lente fáquico porque pues el paciente no lo va a poder pagar. O sea, yo lo quiero encasillar en lo que yo estoy acostumbrado, que son mis datos topométricos, los índices de Bellin-Ambrosio y todo lo que tú quieras, gustes y mandes. Pero esto ha sido para mí un cambio en el paradigma, en mi indicación de las cirugías. Entonces, mis cirugías de superficie han aumentado, siempre y cuando los pacientes sean candidatos, ¿verdad? Siempre y cuando no sean hipermétropes, ni que tengan astigmatismos mixtos por el haze que se produce, pero los miopes y los astigmatismos miópicos, tanto simples como compuestos, he aumentado mi porcentaje de ablación de superficie. Yo lo hago transepitelial, ¿verdad? Siempre con mitomicina, casi en un 30% de lo que yo operaba antes. Pero estoy seguro y le digo al paciente y le enseño al paciente, también tengo un monitor ahí, le digo, mira, ¿sabes qué? Tú vienes por una cirugía que le hicimos a tu primo, a él le hicimos esta, pero tu córnea es muy blanda. Si yo la opero, el resultado no va a ser bueno y puedes tener una progresión o perder el efecto. Nunca les digo que es una iatrogenia, sino que sencillamente puede perder el efecto, entonces a ti te conviene más este tipo de cirugía, basados en la biomecánica. Entonces, como yo les decía hace rato, o sea, para mí la máquina que más me ha funcionado en costo-beneficio en 30 años que tengo de oftalmólogo es esta, cuando yo no lo pensaba, ¿eh? O sea, yo ando sobre esta máquina hace como 8 o 10 años cuando empezó como tonómetro, porque vi que los gurús de la biomecánica andaban tras esta máquina haciendo estudios y presentaban ahí unos datos así muy, muy someros y yo
inclusive le pregunté a Ambrosio, esta máquina ya está lista para poder detectar casos, para que no se extasíen, porque yo tengo un caso de un basquetbolista, espero no me vaya mal después por esto, un basquetbolista profesional que tenía todo para hacerle LASIK, pero por su profesión le hice PRK, pues aún así se extasió. Por ahí tengo el caso. Si yo hubiera tenido estudios de biomecánica, de seguro ese paciente no era haber tenido una biomecánica alterada, ¿verdad? O inclusive para el seguimiento de pacientes, Claudia, tú les haces el CBI, ves que está alterado y si el paciente es frotador de ojos, tiene alergia o lo que sea, tú le puedes decir al familiar, sabe que su hijo tiene su córnea muy blanda y puede llegar a desarrollar un verdadero queratocono si se sigue con este factor externo. Y ya está demostrado que también produce ectasias corneales, el frotado intenso. Entonces, todos esos son datos importantes que uno puede transmitirle a los familiares a través de la máquina de Corbis ST, siempre y cuando pues tengas todos los software, ¿no? Y para detección de queratoconos subclínicos, ¿lo necesitas tener asociado al Pentacam? Sí, para tener, mira, lo que pasa es que la base bajo la curva, la curva ROC, que es la especificidad y sensibilidad de los estudios, con el CBI es del 98 punto y tantos %, altísimo, y con el TBI es del 100%. Ok. Entonces, si tiene los dos, padrísimo, ¿no? Pero, por ejemplo, el TBI te puede diagnosticar los queratoconos que se llaman subclínicos, ¿verdad? Que son los que no ves tú nada en la lámpara de hendidura y topográficamente y tomográficamente, según eso, no tienen queratocono. Esos son los verdaderos subclínicos. Los frustros son los que no llenan todos los requisitos, pero tienen algo de cambios topométricos. Entonces, siempre había una discusión bien grande, cuál es el frustro, cuál es el subclínico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero según Luis Izquierdo y su grupo que ya les aceptaron esa publicación, esa es la verdadera, digamos, la verdadera clasificación. El subclínico es el que no tiene ningún dato clínico en lámpara de hendidura, ni ningún dato topográfico topométrico. Y el TBI te lo puede detectar, ¿verdad? Entonces es bien importante, súper, súper importante. Inclusive te puede diagnosticar en córneas que le llaman ellos altamente alteradas desde el punto de vista topométrico, que tú juras que es un queratocono y el TBI es bajo. Entonces, son pacientes que tienen biomecánicamente sus córneas sanas y no tienen ectasia. Entonces, nada es perfecto, ¿verdad? De hecho, pues yo a veces me quedo con dudas, a los pacientes los vuelvo a recitar y es una máquina con la que yo estoy aprendiendo. Llevo 2 años con ella y sigo aprendiendo. No hay día que no encuentre alguna cosa rara que yo diga, no, pues, y yo lo que encuentro con esta combinación de Pentacam con Corbis, yo tengo afortunadamente el Galilei y el Sirius, que son otros tomógrafos, que también tienen, y ellos sí tienen discos de plácido. Y entonces siempre comparo a ver si me diagnostican o no queratocono con índices de queratocono de las otras compañías. Y a veces sí, a veces no, pero entonces yo me baso más ahora en el análisis biomecánico corneal. Ok, pues muchas gracias. Yo creo que vamos a concluir y algo que yo les quiero transmitir a la audiencia es que el día de hoy tenemos pues equipos como estos 3 equipos que le dan mucho mayor validez al análisis de los datos y de lo que obtenemos de los pacientes y nos hacen que nuestros tratamientos sean más certeros y nuestros tratamientos tengan mejores resultados. Eso es lo que creo yo. Pues muchas gracias. Le cedo la palabra a César. Muchísimas gracias, Claudia. Pues finalmente nada para agradecerles al doctor Fernando Aguilera, al doctor Marco Cantero y a ti, Claudia, por todo el apoyo en esta plática. Y bueno, a todos los que nos asistieron, agradecerles.
y si tienen interés de conocer más de estas tecnologías, pues que ya saben dónde encontrarnos, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias y pues que tengan una buena noche. Gracias, buenas noches. Gracias por la invitación. Saludos, jóvenes. Bueno, Fer, nos vemos, Clau. Bye, bye, Clau. Bye. Bye.